hijo del millonario, pateó sin piedad a una embarazada, sin saber quién era su esposo. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia. No olvides de suscribirte. La noche descendía sobre la ciudad, pero dentro del opulento Hotel Velarde, las luces brillaban con una intensidad casi insolente, reflejándose en el mármol pulido del vestíbulo. Mateo Velarde, heredero de una fortuna que nunca había sudado por ganar, se pavoneaba con la seguridad de quien posee el mundo. Su traje, una pieza de diseño italiano, parecía repeler no solo las manchas, sino también a las personas que consideraba inferiores, meros obstáculos en su camino dorado. Una figura se interpuso en su paso, una empleada del hotel que luchaba por mantener el equilibrio mientras cargaba una pila de toallas blancas e impecables. Era Mariana, una mujer cuyo embarazo de 7 meses se marcaba con una suave curva bajo su uniforme. El destino, con su ironía afilada, la colocó directamente en la trayectoria de la arrogancia encarnada. Un encuentro que estaba a punto de desatar una tormenta impensable para todos los presentes. «Muévete, estúpida, vas a arrugar mi traje», escupió Mateo, su voz un látigo de desprecio que cortó al aire. No esperó una respuesta, no consideró una disculpa. Su pierna se movió con una rapidez cruel, un golpe seco y preciso dirigido al cuerpo de la mujer. El sonido ahogado del impacto fue seguido por el esparcimiento de las toallas como pétalos blancos sobre la fría dureza del suelo de mármol. Mariana cayó de rodillas. Un instinto protector la hizo cubrirse el vientre con ambas manos. Un escudo de amor maternal contra la agresión. El dolor agudo en su costado fue opacado por la preocupación por la vida que llevaba dentro. A su alrededor, las risas de los amigos de Mateo resonaron. Un coro de crueldad amplificado por los teléfonos que sostenían en alto, grabando cada segundo de la humillación para su efímera diversión. Levantó la vista. Sus ojos serenos y carentes de lágrimas se encontraron con los de su agresor. No había odio en su mirada, sino una calma desconcertante, una fuerza silenciosa que Mateo no pudo comprender. En medio del círculo de burlas y la indiferencia de los espectadores, la dignidad de Mariana se erigía como un faro, iluminando la oscuridad moral que la rodeaba, confundiendo a quienes esperaban un espectáculo de debilidad. «Mi esposo no tardará en llegar», pronunció con una voz clara y firme. Las palabras, aunque suaves, cayeron con el peso de una sentencia, una bomba silenciosa que detonó en el ambiente cargado. La tranquilidad con la que habló, la certeza en su tono, sembró por primera vez una semilla de inquietud en el corazón habitualmente impasible de Mateo. Una sensación extraña y desconocida para él. Los murmullos se extendieron entre los huéspedes que observaban desde la distancia, una mezcla de indignación contenida y fascinación morbosa. Nadie intervino. El miedo al poder de los Velarde era un muro invisible pero sólido. En cambio, más teléfonos emergieron discretamente, cada uno buscando capturar el drama, anticipando el festín de visualizaciones y comentarios que un video así generaría en el insaciable apetito de las redes sociales. Con una lentitud que desafiaba la urgencia de la situación, Mariana se reincorporó. Su cuerpo adolorido se movió con una gracia que contrastaba brutalmente con la violencia que acababa de sufrir. Se inclinó para recoger cada una de las toallas. Su mano derecha, nunca abandonando la protección de su vientre, un gesto de amor incondicional que silenció incluso a los más ruidosos. Cada toalla recogida era un acto de desafío silencioso. Mientras se alejaba con pasos pausados, un silencio denso y cargado de preguntas se apoderó del vestíbulo. Los amigos de Mateo dejaron de reír. Sus teléfonos ahora parecían pesados en sus manos. La compostura de Mariana había transformado la escena de una broma cruel a un acto de barbarie y ellos, sin saberlo, se habían convertido en cómplices. La atmósfera se había enrarecido de una forma inesperada para todos. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era la identidad del hombre al que Mariana llamaba esposo. No se trataba de un simple trabajador o de un ciudadano común. El secreto que envolvía su matrimonio estaba a punto de sacudir los cimientos del Imperio Velarde, una dinastía construida sobre el poder y el privilegio. Pero vulnerable a la verdad que se avecinaba. Apenas 3 horas después, el video era una plaga digital. Se había esparcido por todas las plataformas. Cada reproducción y cada compartido alimentaba una hoguera de indignación pública. El nombre de Mateo Velarde se convirtió en sinónimo de la arrogancia de los ricos, un símbolo del desprecio de una clase que se creía por encima de la decencia humana. La tormenta mediática había comenzado con una furia incontrolable. La familia Velarde, liderada por el patriarca Santiago, había pasado 40 años construyendo un imperio. Su red de hoteles de lujo, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios se extendía por toda América Latina. Su fortuna, estimada en $200 millones, les otorgaba una influencia que llegaba hasta las más altas esferas del poder político, un escudo que creían impenetrable. Santiago Velarde, un hombre hecho a sí mismo a base de ambición y una ética de trabajo implacable, observaba el crecimiento de su legado con orgullo. Sin embargo, en su afán por conquistar el mundo de los negocios,
había descuidado la formación del carácter de sus hijos. Les había dado todo el dinero y los lujos que podían desear, pero les había negado la brújula moral necesaria para navegar por la vida. Mateo, a sus 22 años, era el producto perfecto de esa negligencia. Su vida era una sucesión de excesos, autos deportivos que cambiaba como de camisa, viajes a destinos exóticos que apenas recordaba y fiestas interminables en yates privados. El trabajo era un concepto ajeno a él, una molestia para la gente común. Su única ocupación era gastar el dinero que su padre ganaba. Su historial académico era un desastre, una colección de expulsiones de 3 universidades prestigiosas por escándalos que involucraban drogas, violencia y un profundo desdén por cualquier forma de autoridad. Cada escándalo era sofocado con dinero. Cada error era barrido bajo la alfombra del poder familiar, reforzando en Mateo la peligrosa creencia de que era intocable, que las reglas no aplicaban para él. Camila, su hermana menor de 19 años, seguía sus pasos con una devoción casi idéntica. Creada en la misma burbuja de privilegios, compartía con su hermano la visión distorsionada del mundo. Para ellos, los empleados, desde los meseros hasta el personal doméstico, no eran personas con vidas y sueños, sino meros instrumentos, objetos desechables, cuya única función era satisfacer sus caprichos. Mariana Herrera, por otro lado, conocía el valor del esfuerzo. Había llegado al restaurante La Perla Dorada, la joya del Hotel Velarde, hacía apenas 2 meses. Su anterior trabajo en una clínica veterinaria se había vuelto insostenible debido a su avanzado estado de gestación. Necesitaba el empleo, necesitaba el dinero para prepararse para la llegada de su bebé, una responsabilidad que asumía con serenidad y determinación. Su esposo, un hombre cuyo recuerdo le daba fuerzas, había tenido que ausentarse por un asunto laboral de suma importancia, dejándola a cargo de sostener el hogar hasta su regreso. Marianne, a sus 25 años, poseía una fortaleza que no se medía en riquezas, sino en la capacidad de enfrentar la adversidad con la cabeza en alto. Sus estudios de enfermería, interrumpidos por la falta de recursos, le habían enseñado sobre el cuidado y la compasión. La belleza de Mariana era de una clase que no necesitaba de artificios. No usaba maquillaje costoso, ni vestía ropa de diseñador, pero emanaba una elegancia natural, una tranquilidad que provenía de un espíritu que, a pesar de las dificultades, no había perdido su bondad. Era esta cualidad la que la hacía destacar, una luz suave en un mundo a menudo deslumbrado por el brillo superficial del dinero y la fama. Cuando Mariana finalmente llegó a su pequeño y acogedor apartamento, pasadas las 11 de la noche, el mundo exterior ya se había incendiado. Su teléfono, un aparato modesto en comparación con los que habían grabado su desgracia, vibraba sin cesar sobre la mesa. Una avalancha de mensajes y notificaciones la esperaba, cada uno eco digital del peor momento de su día. Una pesadilla que se negaba a terminar. Amigos preocupados, vecinos que apenas conocía, e incluso completos desconocidos, le enviaban capturas de pantalla y enlaces al video viral. Los titulares eran sensacionalistas y brutales. Mujer embarazada, agredida por millonario en hotel de lujo. Hijo de empresario, humilla a empleada. La arrogancia de los ricos no conoce límites. Cada frase era una daga que se clavaba más profundo en la herida de su dignidad. El video había alcanzado segundo millones de reproducciones en un tiempo récord. La sección de comentarios era un torrente de indignación, un río de rabia colectiva que exigía justicia. Usuarios anónimos convertidos en detectives digitales ya habían identificado a Mateo Velarde y comenzaban a desenterrar y difundir información sobre toda su familia, exponiendo sus vidas privilegiadas al escrutinio público. Con un suspiro cansado, Mariana apagó el teléfono. El silencio que siguió fue un alivio momentáneo en medio de la tormenta. Se sentó al borde de su cama, el lugar que representaba su refugio, y acarició su vientre con una ternura infinita. Sintió las suaves patadas de su bebé, una comunicación silenciosa que le recordaba por qué debía ser fuerte por quien luchaba en medio de esta adversidad. No te preocupes, mi amor, susurró al aire sus palabras, una promesa para la vida que crecía en su interior. Todo va a estar bien, lo prometo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una sensación de aprensión le decía que esto era solo el comienzo. La tormenta apenas se estaba formando y ella se encontraba en el ojo del huracán, un epicentro de un conflicto mucho más grande que ella. Al otro lado de la ciudad, en la opulenta mansión de los Velarde, el ambiente era de pánico. Santiago Velarde, el patriarca, no daba abasto con las llamadas. Asesores de imagen, abogados de la firma más cara y socios comerciales, todos contactaban con una urgencia palpable. La crisis de relaciones públicas se expandía como un incendio forestal, amenazando con consumir décadas de reputación construida con esfuerzo. Los medios de comunicación ya habían olido la sangre. La historia, demasiado jugosa para ser ignorada, estaba siendo preparada para los noticieros matutinos. Para cuando saliera el sol, el nombre Velarde estaría en boca de todo el país.
no como sinónimo de éxito, sino de infamia. El imperio, que tanto le había costado construir, se tambaleaba por la imprudencia de su propio hijo. Mientras tanto, Mateo dormía profundamente en su habitación de 500 metros cuadrados, ajeno a la magnitud del desastre que había provocado. Su sueño no era perturbado por la culpa ni por la preocupación. El mundo que había conocido siempre lo había protegido de las consecuencias de sus actos y no tenía motivos para pensar que esta vez sería diferente. Una burbuja de privilegio lo aislaba. El sol apenas comenzaba a teñir el horizonte cuando el teléfono de Santiago sonó de nuevo, esta vez con una insistencia que presagiaba una catástrofe. «Señor Velarde, necesitamos hablar urgentemente», dijo la voz tensa de Miguel Santamaría, su director de Relaciones Públicas. El video de su hijo ya tiene 8 millones de reproducciones. Es tendencia mundial en todas las redes sociales. Santiago se incorporó en su cama king size, la confusión nublando su mente adormilada. Desde los ventanales de su penthouse podía contemplar la ciudad que había ayudado a moldear un paisaje de centros comerciales y torres de apartamentos que eran un testamento a su poder. ¿De qué video estás hablando, Miguel? No entiendo la alarma, preguntó aún sin comprender la dimensión del problema. Encienda las noticias, señor. Cualquier canal, se lo ruego, fue la respuesta desesperada de Miguel. Con el control remoto en mano, Santiago encendió el televisor de 75 pulgadas que adornaba su pared. Lo que vio lo dejó sin aliento. El primer canal mostraba el video en cámara lenta, la patada de su hijo a la mujer embarazada repetida una y otra vez. Un bucle de su vergüenza. Cambió de canal solo para encontrar un panel de 3 comentaristas analizando el incidente como un símbolo de la profunda desigualdad social del país. El tercer canal era aún peor. Imágenes de protestas espontáneas que se estaban formando frente a las oficinas corporativas de Velarde Empresas. La gente gritaba consignas, sostenía pancartas y exigía un boicot a todos sus negocios. «Dios mío», murmuró Santiago, sintiendo como el control se le escapaba de las manos. Su teléfono no dejaba de sonar. Socios de toda la vida cancelaban contratos millonarios. Inversionistas nerviosos retiraban sus fondos, provocando una hemorragia financiera. Y lo que más le dolió, empleados de alto nivel, gente en la que confiaba, presentaban su renuncia, alegando diferencias éticas irreconciliables. A las 7 de la mañana, la sangría de personal era alarmante. Más de 20 empleados administrativos habían abandonado la empresa. El servicio doméstico de la mansión, por primera vez en años, no se presentó a trabajar un acto de solidaridad silenciosa que resonó con fuerza. Las noticias matutinas abrieron con su historia con entrevistas a expertos en derechos humanos. Los gritos de su padre finalmente despertaron a Mateo de su plácido sueño. «Mateo, baja inmediatamente», rugió Santiago con una furia que rara vez mostraba. Cuando Mateo llegó al estudio, encontró a su padre caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Las pantallas del estudio, normalmente mostrando datos de mercado, ahora exhibían gráficos de la caída en picada de las acciones de la empresa. «¿Tienes la más mínima idea de lo que has hecho?», gritó Santiago, su rostro enrojecido por la ira. 40 años de mi vida, de mi trabajo, destruidos en una sola noche por tu estupidez. Mateo, todavía medio dormido y completamente desconectado de la realidad, respondió con un encogimiento de hombros. «Papá, solo fue una empleada molesta. La gente lo olvidará en una semana». La respuesta fue la gota que colmó el vaso. Santiago se acercó a su hijo y por primera vez en 22 años le gritó con toda la fuerza de sus pulmones un grito que venía del alma. «Y esa empleada molesta nos está costando $50 millones en este momento». «50 millones. ¿Entiendes eso?». Su voz se quebró al final, una mezcla de rabia y desesperación. En ese preciso instante, la puerta del estudio se abrió. Entró Miguel Santamaría, su rostro pálido y sudoroso, cejido por un hombre mayor de unos 60 años. Vestía un traje impecable, pero sin marcas ostentosas, y su sola presencia comandaba un respeto inmediato. Había una autoridad en su postura, una calma en su mirada que contrastaba con el caos de la habitación. «Santiago, lamento interrumpir, pero esto es crucial», dijo Miguel con un nerviosismo evidente. «Te presento al abogado Lombardi. Él representa a la señora que fue agredida anoche». El abogado Lombardi observó la escena con una mirada penetrante, unos ojos grises que parecían capaces de leer los pensamientos y juzgar las almas. Su cabello canoso, peinado hacia atrás, le daba un aire de distinción y severidad. El abogado Lombardi avanzó con una calma que desarmaba, su presencia llenando el tenso silencio del estudio. «Señor Velarde», comenzó, su voz era un instrumento de precisión, calmada, pero firme, cada palabra medida para tener el máximo impacto. «No he venido aquí para discutir cifras o negociar acuerdos monetarios. Vengo a presentarle una propuesta, una que podría salvar lo que aún queda de su reputación. Santiago».
un hombre acostumbrado a resolver problemas con su chequera. Fue directo al grano, impaciente por terminar con la pesadilla. ¿Cuánto quiere ella? Dígame el precio, y acabemos con esto de una vez, preguntó asumiendo que todo en la vida tenía una etiqueta con un valor monetario. No podía estar más equivocado, pues la tormenta que se cernía sobre ellos no era de carácter financiero. Se equivoca, señor Velarde, el dinero no es el objetivo aquí, replicó Lombardi, su mirada fija en Santiago. Mi tienta no está interesada en ninguna forma de compensación económica. Lo que ella busca es algo mucho más significativo, algo que el dinero no puede comprar ni reparar. La declaración dejó a Santiago perplejo, descolocado ante una situación que no podía controlar con su poder habitual. Mateo, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, soltó una risa sarcástica, un sonido hueco en la gravedad de la situación. Entonces, ¿qué demonios quiere? Una disculpa pública. Que le pongamos un nombre a una ridícula fundación benéfica, se burló, incapaz de concebir un mundo donde el dinero no fuera la respuesta a todos los problemas, a todas las ofensas. Lombardi giró lentamente su cabeza y fijó sus ojos grises en Mateo. Lo miró con la misma expresión de desinterés que uno usaría para observar un insecto particularmente desagradable. Ella quiere justicia, joven. Justicia real del tipo que transforma, no del que se compra. Dijo sus palabras un golpe directo al ego inflado del heredero, dejándolos impalabras. El abogado abrió su maletín de cuero con movimientos precisos y deliberados. Extrajo una carpeta y la colocó sobre la mesa de caoba. La propuesta de mi clienta es la siguiente, anunció su voz resonando en el estudio. Su hijo, el señorito Mateo Velarde, trabajará como voluntario en el Hospital Comunitario San Rafael durante los próximos 2 meses sin falta. Continuó detallando las condiciones, cada una diseñada para despojar a Mateo de su armadura de privilegios. Será asignado específicamente a la sala de maternidad. Su labor consistirá en ayudar a mujeres embarazadas de bajos recursos, aquellas que no tienen acceso a los lujos que su familia da por sentados. Sin privilegios, sin excusas, sin ausencias. Cumplirá su horario como cualquier otro. Eso es completamente ridículo, estalló Mateo, su rostro enrojecido por la indignación. No voy a limpiar pisos ni a cambiar sábanas sucias para nadie. Es una locura. La idea de realizar un trabajo manual, de servir a otros, era tan ajena a su realidad que la consideraba un castigo peor que cualquier multa o demanda judicial. No podía concebir tal humillación. Lombardi no se inmutó ante el arrebato. La alternativa, continuó con la misma voz imperturbable, es enfrentar una demanda por múltiples cargos, agresión física, lesiones dolosas, daño psicológico y discriminación social. Nuestros abogados han hecho un cálculo preliminar. Hizo una pausa dramática, dejando que la tensión se acumulara en el aire, densa y casi palpable. La cifra estimada en compensaciones podría ascender a 120 millones de dólares, reveló, y el número pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Eso sin contar los costos legales que serían astronómicos y el daño irreparable a la imagen de su empresa, que como ya ha visto, está en caída libre. La elección, en última instancia, es suya, señor Velarde. Santiago sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, una presión en el pecho, como si el peso de su imperio estuviera a punto de aplastarlo. La cifra era devastadora. Además, agregó Lombardi, aceptando el golpe final, mi clienta ha establecido una condición que no es negociable. El servicio social de su hijo terminará únicamente cuando nazca su bebé. Hasta ese día él deberá cumplir. Un silencio pesado se instaló en el estudio. Santiago miraba las pantallas, las líneas rojas descendentes de sus acciones, las imágenes de las protestas, los titulares de los noticieros. Veía 40 años de trabajo desmoronarse. ¿Y si acepto? Si mi hijo cumple con todo esto, ¿el caso se cerrará por completo?, preguntó con un hilo de voz, buscando una salida. Si su hijo demuestra un cambio genuino y cumple rigurosamente con todas las condiciones establecidas, mi clienta considerará no proceder legalmente, respondió Lombardi. La oferta era una cuerda de salvamento, pero una que venía con un alto precio de humildad y esfuerzo. Mateo, por su parte, miraba a su padre con incredulidad. Papá, no puedes estar considerando esto en serio. Es humillante. Santiago observó a su hijo y por primera vez vio no a un heredero, sino a un problema andante, la encarnación de su propio fracaso como padre. La decisión era clara, aunque dolorosa. Acepto, dijo finalmente, su voz quebrada por el peso de la derrota. Y así, por primera vez en su vida, Mateo Velarde, el joven que lo tenía todo, tendría que trabajar. El Hospital Comunitario San Rafael era otro universo. Olía una mezcla penetrante de desinfectante, enfermedad y una silenciosa desesperación humana. Mateo llegó el primer día en su BMW último modelo. Un vehículo que valía más que el salario anual de la mayoría del personal con la arrogancia intacta. Lo estacionó en un lugar reservado para los doctores. Un pequeño acto de desafío. Inmediatamente 2 guardias de seguridad se acercaron, sus rostros serios y sus uniformes impecables. Disculpe, joven, este espacio es exclusivo para el personal médico,
dijo uno de ellos con una autoridad que Mateo no estaba acostumbrado a que le dirigieran. No puede estacionar aquí. La confrontación, aunque menor, ya marcaba el tono de su nueva realidad, una muy diferente. Soy personal médico, mintió Mateo con descaro, mostrando la carta del abogado Lombardi que lo acreditaba como voluntario, como si el papel le confiriera algún estatus especial. El guardia ni siquiera se molestó en mirar el documento. Los voluntarios estacionan en la calle como todos los demás. Mueva el auto ahora, por favor, respondió con una firmeza inquebrantable. Fue su primera humillación. La enfermera jefe Kerine Romero era una mujer de 50 años forjada en el crisol de 30 años de experiencia hospitalaria. Su rostro estaba marcado por las largas noches de guardia y las innumerables crisis atendidas. Había visto nacer a cientos de bebés y había consolado a madres que perdían a los suyos. No tenía tiempo ni paciencia para niños ricos jugando a ser buenas personas. Así que tú eres el famoso Mateo Velarde, le dijo sin preámbulos mientras le entregaba un uniforme verde deslavado y áspero al tacto. Quiero que te quede algo muy claro. Aquí dentro tu apellido no significa nada, no te da privilegios, no te hace especial. Aquí solo existe el trabajo y o lo haces bien o te vas. Sus palabras eran duras, directas y sin espacio para la negociación. Le asignó las tareas más básicas, las más ingratas, las que nadie quería hacer. Limpiar los pisos pegajosos, cambiar las sábanas manchadas de las camas de las pacientes, repartir las bandejas de comida insípida y vaciar los basureros rebosantes de desechos médicos. Cada tarea era una lección de humildad, una bofetada a su ego, acostumbrado a ser servido y no a servir. El primer día, la rebelión de Mateo no se hizo esperar. Ante la orden de limpiar un baño público, su rostro se contrajo en una mueca de asco. Yo no voy a tocar eso, declaró con una arrogancia que ya no intimidaba a nadie en este nuevo entorno. Es repugnante. Creyó que su negativa sería suficiente, que su estatus, aunque disminuido, aún le otorgaría el poder de elegir sus tareas. Kerine Romero lo miró sin parpadear. Sus ojos cansados habían visto actitudes mucho peores. Entonces, vete a tu casa, niño bonito, respondió con una calma glacial. Pero ten muy claro que, si no cumples con tu trabajo aquí, mañana mismo estarás sentado en una corte enfrentando una demanda millonaria que hará que limpiar este baño te parezca un paraíso. La amenaza era real y contundente. Con el orgullo herido y la rabia hirviendo en su interior, Mateo limpió el baño. Sus manos, acostumbradas únicamente a sostener copas de champán y los volantes de autos deportivos, pronto se llenaron de ampollas por la fricción de los cepillos y los químicos de limpieza. Cada movimiento era un recordatorio de su caída, de la humillación que sentía, una tortura diseñada para quebrar su espíritu. Su espalda, que nunca había conocido un esfuerzo físico real, dolía por la postura encorvada. Sus pies, siempre calzados con zapatos de diseñador, se hincharon dolorosamente por permanecer de pie durante 8 horas diarias sobre el suelo duro del hospital. El malestar físico era constante, un compañero inseparable en su nueva y miserable existencia, una que no podía evadir. El resto del personal lo trataba con una frialdad profesional, una distancia calculada. Las otras enfermeras le daban órdenes sin mirarlo a los ojos y los médicos lo ignoraban por completo como si fuera parte del mobiliario. Las pacientes, por otro lado, lo miraban con una mezcla de curiosidad y reconocimiento, susurrando entre ellas al identificar su rostro de las noticias virales. Durante la primera semana, Mateo intentó desesperadamente usar su influencia, la única herramienta que conocía. ¿Usted sabe quién soy yo?, le espetó a un joven médico interno que le había pedido amablemente que llevara unas muestras al laboratorio. El intento de intimidación fue recibido con una sonrisa irónica y una respuesta que lo dejó desarmado y sin palabras. Sí, sé perfectamente quién eres, respondió el médico sin perder la compostura. Eres el voluntario que va a tomar estas muestras y llevarlas al laboratorio de inmediato antes de que se echen a perder. El tono del médico no dejaba lugar a discusión. No funcionó su apellido, antes una llave maestra, ahora era una marca de vergüenza, una etiqueta que solo generaba desprecio. Frustrado, intentó otra táctica durante la segunda semana. Llamó a su padre, esperando encontrar un aliado, un salvador. Papá, tienes que sacarme de aquí. Esto es inhumano, es degradante. Estoy trabajando como un sirviente. Se quejó con voz lastimera, esperando despertar la compasión de su padre. La respuesta que recibió fue un jarro de agua fría, una dosis de dura realidad. No, Mateo, estás trabajando como lo hace cualquier persona normal en este mundo, replicó Santiago, su voz firme y desprovista de la habitual indulgencia. Vas a continuar haciéndolo hasta el día en que nazca el bebé de esa mujer. Considera esto como la única oportunidad que tienes para enmendar el desastre que causaste. No me llames de nuevo por esto. El teléfono se cortó. Fue durante la tercera semana de su exilio hospitalario cuando volvió a verla. Meriene llegó para un control prenatal de rutina, su presencia irradiando una calma que parecía fuera de lugar en el caos del pasillo. Llevaba un vestido de maternidad sencillo y zapatos cómodos,
su cabello recogido en una simple cola de caballo. Su belleza natural, sin maquillaje ostentoso, lo golpeó con una fuerza inesperada. Sus ojos se encontraron por un instante en el pasillo abarrotado. Mateo esperaba ver odio, resentimiento o al menos un destello de rencor en su mirada. En cambio, encontró una mezcla de sorpresa y una tranquila curiosidad. La ausencia de animosidad lo desconcertó profundamente, desarmando las defensas que había construido. Era una reacción que no sabía cómo procesar. Señora Herrera, por aquí, por favor. La llamó una enfermera, rompiendo el tenso momento. Mateo la observó mientras caminaba hacia el consultorio, protegiendo instintivamente su vientre con las manos. Era el mismo vientre que él había puesto en peligro con su patada irreflexiva. Por primera vez, sintió una punzada extraña en el pecho. Una sensación incómoda que no lograba identificar el germen de la culpa. En los días siguientes, algo cambió en él. Comenzó a prestar atención, a escuchar de verdad. Las historias de las pacientes de la sala de maternidad se filtraron a través de su indiferencia. Conoció a María, una adolescente de 16 años, embarazada y abandonada por su novio. Dio su miedo, pero también su determinación de seguir adelante por su bebé. Una valentía que lo conmovió. También estaba Carmen, madre de 4 hijos, cuyo esposo había emigrado a Estados Unidos en busca de un futuro mejor, dejándola sola para enfrentar un nuevo embarazo. Y Rosa, una madre soltera que trabajaba 12 horas diarias como empleada doméstica para poder costear los gastos del parto. Mujeres que luchaban con una dignidad inquebrantable, protegiendo a sus futuros hijos con una ferocidad que lo asombraba. Encontraban fortaleza en la adversidad, una comunidad de apoyo mutuo en las modestas salas del hospital. Se compartían consejos, se ofrecían consuelo y celebraban cada pequeña victoria. Mateo, el observador silencioso, comenzó a ver un mundo de resiliencia y sacrificio que nunca supo que existía. Un universo paralelo al suyo, lleno de lujos vacíos y conexiones superficiales. Una tarde, mientras limpiaba el área de descanso de las enfermeras, un pequeño espacio donde el personal podía tomar un respiro, encontró un par de guantes de látex. Nuevos sobre el escritorio temporal que le habían asignado. No había ninguna nota, ningún indicio de quién los había dejado, pero un instinto le dijo que solo podía haber sido una persona. Marianne. Ella debía haber notado cómo los químicos de limpieza habían agrietado la piel de sus manos, dejándolas en carne viva. El gesto, tan pequeño y anónimo, lo sacudió hasta los cimientos. Era un acto de consideración, de empatía, algo que no esperaba de la mujer a la que había herido tan profundamente. La bondad inesperada era más difícil de enfrentar que el odio que creía merecer. Esa noche Mateo no pudo dormir. Se quedó despierto en su lujosa habitación. Las sábanas de seda ahora le parecían incómodas. Pensaba en ese simple par de guantes. Nadie en su vida había tenido ese tipo de consideración hacia él. Sus padres le compraban autos, le pagaban viajes extravagantes, le daban dinero, pero nadie nunca se había fijado en el dolor de sus manos agrietadas. Al día siguiente, mientras organizaba un archivo de historias clínicas, sus ojos la encontraron de nuevo. Marianne estaba en la sala de espera, ajena a su mirada. Acariciaba su vientre con suaves movimientos circulares, susurrándole palabras inaudibles a su bebé. Su rostro resplandecía con esa luz especial de las futuras madres, una expresión de amor puro y absoluto que lo dejó sin aliento. Fue en ese preciso instante, observando la tierna conexión entre Mariana y su bebé nonato, que la coraza de Mateo Velarde finalmente se rompió. Por primera vez en su vida, sintió una culpa real, una punzada aguda y dolorosa que no podía ignorar ni suprimir. Ya no era una idea abstracta, sino una emoción visceral que lo consumía desde adentro, dejándolo expuesto. La pregunta que siguió a esa epifanía fue devastadora. ¿Qué clase de persona había sido hasta ese momento? Se vio a sí mismo, a través de los ojos de ella, a través de los ojos de las otras mujeres del hospital. Y la imagen que le devolvía el reflejo era la de un monstruo, un ser egoísta y cruel, vacío de toda empatía, y por primera vez sintió un profundo deseo de cambiar. La reunión se convocó en el corazón del Imperio Velarde, la oficina principal de Santiago, ubicada en el piso 42 del edificio corporativo más alto de la ciudad. Las ventanas, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista panorámica que normalmente hacía sentir a sus ocupantes como dueños del mundo. Pero esa tarde, Santiago no se sentía poderoso, sino pequeño y vulnerable. El abogado Lombardi llegó puntualmente acompañado de Mariana. A sus 8 meses de embarazo, caminaba con la gracia pausada de las mujeres en las últimas etapas de gestación. Llevaba un sencillo pero elegante vestido azul marino y su presencia llenaba la ostentosa oficina con una dignidad tranquila que eclipsaba el lujo material que la rodeaba. Había una fuerza en ella que Santiago envidiaba. Señor Velarde, comenzó Lombardi sin rodeos, su voz cortando la tensión. Ha llegado el momento de revelar toda la verdad. Santiago frunció el ceño confundido y alarmado. ¿Qué verdad? Pensé que este asunto estaba relacionado únicamente con la demanda por la agresión de mi hijo.
respondió su tono una mezcla de irritación y ansiedad. No estaba preparado para más sorpresas. Está relacionado con algo mucho más profundo, algo que cambiará su perspectiva por completo, replicó Lombardi mientras abría su maletín. Con la misma precisión de un cirujano, sacó una serie de fotografías y documentos, extendiéndolos sobre la fría superficie de la mesa de mármol italiano. Cada imagen era una pieza de un rompecabezas que Santiago no sabía que existía. La primera fotografía mostraba a un hombre de unos 45 años vestido con un impecable uniforme militar. Su rostro era familiar para Santiago. Tenía los mismos ojos grises, la misma estructura facial fuerte. Sin embargo, su expresión transmitía una nobleza y una integridad que Santiago sentía haber perdido hacía décadas, un recordatorio de un camino no tomado, de una vida diferente. Santiago, permíteme presentarte oficialmente a tu cuñada Mariana Herrera de Velarde, anunció Lombardi y la revelación cayó en la oficina como una avalancha, sepultando a Santiago bajo su peso. Ariana está casada con tu hermano mayor, Ricardo Velarde, el hermano con el que rompiste toda relación hace 15 años por tus diferencias en la forma de tratar a tus empleados. El suelo pareció moverse bajo los pies de Santiago. Ricardo murmuró el nombre un fantasma en sus labios. Pero Ricardo está muerto. Murió en una misión militar en Colombia hace años. Eso fue lo que me informaron. La noticia de su muerte lo había golpeado en su momento, pero la distancia entre ellos había mitigado el dolor. Ahora esa vieja herida se abría de nuevo. Ricardo está vivo, interrumpió Mariana, su voz firme y clara, desmintiendo la mentira que Santiago había aceptado como verdad. Estuvo en misiones clasificadas durante 12 largos años. Por razones de seguridad nacional, no se nos permitía tener contacto con la familia. Era un sacrificio necesario para protegerlos a todos ustedes. La explicación era tan increíble como innegable. Lombardi continuó colocando más documentos sobre la mesa, cada uno prueba irrefutable. Hace un año, Ricardo se retiró del ejército con los más altos honores. Se casó con Mariana hace 8 meses, poco después de su retiro. Cuando decidieron que era hora de regresar y reconectarse con la familia, fue cuando se enteró del desafortunado incidente en el restaurante. Santiago tomó una de las fotografías con manos temblorosas. Mostraba a Ricardo y Mariana el día de su boda, una celebración íntima y sencilla, rodeados de compañeros militares. La felicidad en sus rostros era genuina, un marcado contraste con la amargura que llenaba su propia vida. ¿Por qué no me contactó directamente? ¿Por qué todo este engaño? Preguntó con la voz quebrada. Porque quería ver en qué clase de personas se habían convertido, respondió Mariana con una honestidad brutal. Ricardo me pidió que trabajara encubierta en el restaurante durante algunas semanas. Quería que observara de primera mano cómo la familia Velarde trataba a la gente humilde, a los trabajadores, que son la base de su imperio. Quería saber si aún quedaba algo bueno en ustedes. La revelación fue como un martillo que golpeó a Santiago. Todo fue una prueba, continuó Mariana, su mirada fija en él, sin juicio pero sin concesiones. Ricardo necesitaba saber si había alguna posibilidad real de reconciliación. Si el hermano que recordaba todavía existía, bajo las capas de riqueza y poder que lo habían consumido, cada palabra era un espejo que reflejaba su decadencia moral. Santiago se dejó caer en su silla ejecutiva, sintiéndose derrotado. Y mi hijo te agredió, susurró la vergüenza quemándolo por dentro. Tu hijo pateó a la esposa embarazada de su propio tío, corrigió Mariana, su voz sin temblar. Pateó a su futuro primo o prima. Agredió a la mujer que su tío ama más que a su propia vida. Esa es la verdad que debe enfrentar. En ese momento de máxima tensión, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Entró un hombre que Santiago no había visto en 15 años, pero cuyo rostro reconoció al instante. Ricardo Velarde, a sus 45 años, se conservaba en un excelente estado físico. Su porte militar era evidente en cada movimiento, pero sus ojos mostraban una sabiduría y una bondad que Santiago envidiaba profundamente. Hola, hermano, dijo Ricardo, su voz calmada, pero cargada de una historia de dolor y distancia. Santiago se levantó lentamente, sus piernas débiles. Los dos hermanos se observaron en silencio durante largos segundos, viendo en el rostro del otro el paso implacable del tiempo y el peso de las decisiones que los habían separado, creando un abismo que parecía insalvable. Ricardo, creí que habías muerto, dijo Santiago. Su voz apenas un susurro. Para ti yo estaba muerto, respondió Ricardo con una tristeza palpable. Morí para ti el día que vi cómo trataste a María, la empleada doméstica que trabajó para nuestros padres durante 20 años. ¿La recuerdas? La despediste sin pensión ni indemnización cuando enfermó de cáncer. El recuerdo que Santiago había intentado enterrar durante años resurgió con una claridad dolorosa. Cerró los ojos, incapaz de soportar la mirada de su hermano. Eso fue un error de juicio. Intentó excusarse. No fue un error
error, Santiago. Fue una decisión que mostró quién eras realmente, replicó Ricardo, su voz dura como el acero. Por eso me alejé. Por eso rompí todo contacto. Se acercó a Mariana y colocó una mano protectora sobre su vientre, un gesto que lo decía todo. Cuando Mariana me contó lo que pasó en el restaurante, mi primer impulso fue venir aquí y enfrentar a tu hijo como se enfrenta a los cobardes que agreden a mujeres embarazadas, confesó. Y Santiago tragó saliva, sabiendo que su hermano era un hombre de palabra. Un guerrero entrenado. Pero mi esposa, continuó Ricardo, su mirada suavizándose al mirar a Mariana, me convenció de darle una oportunidad. Ella creía, y aún cree que puede haber algo rescatable en él, una chispa de bondad enterrada, bajo años de arrogancia y privilegios. Fue ella quien diseñó todo este plan, esta prueba para ver si el cambio era posible. Ricardo se dirigió hacia la imponente ventana, observando la ciudad que se extendía a sus pies. Durante estas últimas semanas, he estado siguiendo de cerca el progreso de Mateo en el hospital. He recibido informes diarios de su comportamiento, de sus interacciones, de cada pequeño detalle. La revelación sorprendió a Santiago. ¿Has estado observándolo? ¿Cómo? Tengo contactos en todas partes, Santiago. Es parte de mi antiguo trabajo, explicó Ricardo sin apartar la vista del paisaje urbano. Sé que, al principio se resistió con todas sus fuerzas. Sé que intentó usar su influencia para obtener un trato especial. Sé que se quejó amargamente y protestó por cada tarea que le fue asignada. Conozco cada uno de sus desplantes y quejas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el ambiente. El silencio se alargó cargado de anticipación. Pero también sé otras cosas, continuó su tono cambiando ligeramente. Sé que ayer ayudó a una madre adolescente asustada y sola a llenar los complicados formularios de admisión del hospital. Sé que, hace 3 días, se quedó hasta tarde voluntariamente para ayudar a limpiar después de una emergencia médica. Se volvió lentamente para enfrentar a Santiago, sus ojos grises fijos en los de su hermano. Y sé que ha empezado a tratar a las enfermeras con respeto, a llamarlas por su nombre, agradecerle su trabajo. Mi sobrino, tu hijo, está cambiando, Santiago. La pregunta que debemos responder ahora ¿es un cambio genuino o simplemente una actuación para librarse del problema? Marianne, que había permanecido en silencio, escuchando a los dos hermanos, se incorporó con la gracia pausada de su avanzado embarazo. Precisamente por eso queremos proponer una última prueba, dijo su voz suave pero firme. Una prueba final que nos mostrará la verdadera naturaleza de su transformación. Si es que esta es real y duradera como esperamos que sea. En 2 semanas. Si todo va bien, nacerá nuestro bebé. Continuó su mano acariciando su vientre. Queremos que Mateo esté presente en el parto. Queremos que vea con sus propios ojos nacer a la criatura que puso en peligro. Queremos que entienda de una manera que las palabras no pueden expresar la magnitud real de lo que hizo. El milagro que estuvo a punto de destruir. Y después de eso, agregó Ricardo retomando la palabra, después de que haya presenciado el milagro de la vida y haya enfrentado las consecuencias de sus acciones de la manera más directa posible, decidiremos si existe alguna posibilidad de reconciliación familiar. Si podemos volver a hacerlos velar de que nuestros padres soñaron que seríamos una familia unida. Santiago miró a su hermano mayor, una mezcla de admiración, vergüenza y una pizca de esperanza brotando en su pecho. Ricardo siempre había sido el ancla moral de la familia y ahora le ofrecía un camino de regreso. ¿Y si Mateo no cambia realmente? ¿Qué pasará si todo esto es solo una farsa para salvarse? Preguntó el miedo a perder a su hermano para siempre apoderándose de él. Ricardo se acercó a la mesa y recogió las fotografías una por una, guardándolas cuidadosamente en su maletín. Entonces dijo con una tristeza infinita, habré confirmado que la familia Velarde que conocí ya no existe, que no tiene redención posible. Y nos iremos, Mariana, nuestro hijo y yo, para siempre, y nunca más volverás a saber de nosotros. La advertencia era final. Cuando Ricardo y Mariana salieron de la oficina, Santiago se quedó solo, una figura diminuta frente a las enormes ventanas panorámicas. Contempló la ciudad que había ayudado a construir un imperio de concreto y acero, levantado con dinero, pero sin corazón. Y por primera vez en décadas, sintió un miedo real, el miedo de perder algo que el dinero no podía comprar, la posibilidad de recuperar a su hermano, de restaurar su familia. La 6ª semana de Mateo, en el hospital, comenzó de una manera completamente diferente. Ya no había resistencia ni quejas. Había llegado temprano, antes incluso que las enfermeras del turno matutino. Sus manos, ahora cubiertas de callos por el trabajo duro, preparaban con eficiencia y cuidado los suministros para el día. El uniforme deslavado ya no le molestaba, se sentía como una segunda piel. El olor a desinfectante que antes le repugnaba se había vuelto familiar, casi reconfortante. Era el olor del trabajo, del propósito, de algo que estaba construyendo dentro de sí mismo. Ya no veía las tareas como una humillación.
sino como una forma de contribuir, de ser útil. Un cambio sutil profundo, se había operado en su interior, una transformación silenciosa. Esa mañana la rutina se rompió con el sonido de una sirena de ambulancia. Una emergencia llegó a la sala de maternidad. Una joven de 18 años en trabajo de parto prematuro. Se llamaba Patricia y había llegado sola, sin familia, sin amigos y sin dinero para cubrir los gastos médicos. El miedo y el dolor la hacían temblar. Sus sollozos resonaban en el pasillo. No tengo cómo pagar, repetía una y otra vez entre lágrimas su voz ahogada por la angustia. Mi novio me abandonó cuando supo del embarazo y mi familia me echó de casa. Estoy sola, no sé qué hacer. Su desesperación era palpable, una nube de desamparo que envolvía a todos los que la escuchaban. Era una historia demasiado común en ese hospital. El doctor Ramírez, un hombre de 50 años conocido por su mal carácter y su pragmatismo insensible, se acercó con impaciencia. Si no puede pagar, tiene que irse al hospital público. Este es un centro privado, aquí no hacemos caridad, dijo con una frialdad que helaba la sangre, ignorando las lágrimas de la joven y el dolor de sus contracciones. Mateo observaba la escena desde el pasillo, organizando unos expedientes. Al escuchar las crueles palabras del doctor y ver la desesperación en el rostro de Patricia, algo dentro de él se encendió. Un resorte de indignación y compasión lo impulsó a actuar, a hacer algo que nunca antes había hecho en su vida, a intervenir por alguien más. Se acercó con una determinación que sorprendió a todos, incluido a él mismo. Deresetó Ramírez, dijo su voz firme y clara, interponiéndose entre el médico y la joven. Yo me haré cargo de todos los gastos de Patricia. Asegúrese de que reciba la mejor atención posible. La declaración dejó al doctor sin palabras, con la boca abierta por la sorpresa. Tú, balbuceó el médico, mirándolo de arriba a abajo con incredulidad. Un simple voluntario va a pagar los gastos médicos de una completa desconocida. No me haga reír, muchacho. La idea era tan absurda para el que no podía tomarla en serio, acostumbrado a un mundo donde la generosidad era una rareza. Sí, yo, respondió Mateo sin dudar, manteniendo la mirada del doctor. Y si tiene algún problema con eso, puede hablar directamente con la administración del hospital. Estoy seguro de que estarán interesados en escuchar su opinión sobre la caridad. Era la primera vez que usaba su apellido, su influencia familiar, no para beneficiarse a sí mismo, sino para ayudar a alguien más, a un completo desconocido. Patricia lo miró con los ojos inundados en lágrimas, pero esta vez eran de gratitud y alivio. No sé cómo agradecerte, susurró su voz temblorosa por la emoción y el dolor de las contracciones. No tienes nada que agradecerme, respondió Mateo con una suavidad que nunca antes había poseído. Solo concéntrate en tu bebé, asegúrate de que nazca sano y fuerte. Durante las siguientes horas, que se sintieron como una eternidad, Mateo no se apartó del lado de Patricia. Se quedó con ella durante el arduo trabajo de parto, convirtiéndose en el apoyo que ella no tenía. Le sostuvo la mano con firmeza cuando las contracciones se intensificaron, absorbiendo parte de su dolor. Le ofreció palabras de aliento cuando el miedo amenazaba con consumirla. Le llevó agua cuando la sed resecaba sus labios y le colocó paños fríos en la frente cuando la fiebre la invadía. Actuó no como un voluntario, sino como un amigo, un familiar, un ser humano que se preocupa por otro. Las enfermeras, que al principio lo miraban con escepticismo, comenzaron a verlo con un nuevo respeto, observando en silencio su inesperada transformación. Cuando finalmente nació el bebé, un niño sano y fuerte de 6 libras y 3 onzas, Mateo sintió una oleada de emoción que nunca antes había experimentado. Ver esa pequeña y frágil vida que él había ayudado a proteger lo llenó de una satisfacción más profunda y genuina que cualquier auto deportivo. Cualquier viaje de lujo, cualquier cuenta bancaria abultada. Era una riqueza de otro tipo. ¿Cómo vas a llamarlo?, le preguntó suavemente a Patricia mientras ella cunaba al recién nacido en sus brazos, su rostro iluminado por un amor inmenso. Lo llamaré Andrés, respondió ella con una sonrisa débil, pero feliz, sus ojos fijos en los de Mateo. Como el ángel que me ayudó cuando más lo necesitaba, cuando pensé que todo estaba perdido. Mateo se alejó de la habitación con los ojos húmedos, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía hablar. En el pasillo se encontró con Kerine Romero, la enfermera jefe, la mujer que lo había tratado con dureza y desprecio durante sus primeras semanas. Ella lo observaba con una expresión que ya no era de frialdad, sino de una cálida aprobación. «Hiciste algo muy bueno hoy, muchacho», le dijo con una rara sonrisa que suavizaba sus rasgos endurecidos. «Ese bebé, Andrés, tiene una oportunidad de vivir una buena vida gracias a ti. No lo olvides nunca». Sus palabras de reconocimiento significaron más para Mateo que cualquier elogio que hubiera recibido en su vida, eran un bálsamo para su alma. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría en mi lugar», respondió Mateo, restándole importancia a su gesto, sintiéndose casi avergonzado por la atención. «No, Mateo, no te equivoques», lo corrigió Kerine, su voz seria de nuevo.
Durante mis 30 años en este hospital, he visto a muchas personas con mucho dinero que nunca movieron un solo dedo para ayudar a nadie. Esa misma tarde, mientras Mateo organizaba las historias clínicas, una tarea que ahora realizaba con una meticulosidad sorprendente, llegó Mariana para su último control prenatal antes del parto. Su vientre estaba en su punto máximo y caminaba con la lentitud y la majestuosidad de una reina a punto de dar a luz. Su presencia, como siempre, traía una sensación de paz. Cuando pasó por el escritorio donde él trabajaba, se detuvo. Mateo sintió su corazón latir con fuerza, una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Qué tal te encuentras?, preguntó ella, su voz suave y sin rastros de la tensión de sus encuentros anteriores. Era una pregunta simple, pero cargada de un significado que ambos comprendían perfectamente. Estoy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú? Todo en orden para el gran día, respondió él, levantando la vista de los papeles. Sus miradas se encontraron y por primera vez no hubo barreras entre ellos. La tensión se había disipado, reemplazada por una comprensión mutua que había crecido en el silencio y las observaciones de las últimas semanas. Supe lo que hiciste hoy con Patricia y su bebé, le dijo, y Mateo bajó la mirada esperando encontrar sarcasmo o desconfianza en sus palabras. En cambio, cuando volvió a mirarla, encontró algo parecido a la aprobación, un brillo de respeto en sus ojos que lo llenó de un calor inesperado. Ella necesitaba ayuda desesperadamente, se justificó él. Sí, la necesitaba, asintió Mariana. Y tú se la diste sin dudar, sin esperar nada a cambio. Eso dice mucho de la persona en la que te estás convirtiendo. Mateo se quedó de pie junto a su escritorio, acariciando su vientre con esos movimientos circulares que a él le parecían hipnóticos, un gesto de amor puro que lo conmovía profundamente. Quiero que sepas algo, continuó ella, su voz volviéndose más seria. Durante todas estas semanas te he estado observando. Al principio debo admitir que esperaba que todo fuera una actuación, una farsa temporal para evitar las consecuencias legales de tus actos. Hizo una pausa buscando las palabras correctas para expresar lo que sentía. Pero he visto más que eso, prosiguió. He visto cómo tratas a las pacientes con una amabilidad que no es fingida. He visto cómo te quedas después de tu horario cuando hay emergencias sin que nadie te lo pida. Y he visto cómo miras a los bebés recién nacidos, como si fuera la primera vez que entiendes de verdad lo que significa la vida, su fragilidad y su belleza. Mateo sintió que el nudo en su garganta regresaba con más fuerza. Las palabras de Mariana eran un reconocimiento que anhelaba, pero que no se sentía merecedor de recibir. Mariene, yo lo que te hice esa noche en el hotel, comenzó la necesidad de disculparse brotando desde lo más profundo de su ser. Un torrente de arrepentimiento que necesitaba ser liberado. No puedo perdonar lo que hiciste, lo interrumpió ella con una firmeza que no admitía réplica. La frase fue un golpe, pero uno necesario. Esa patada pudo haber matado a mi bebé, pudo haberme matado a mí. El perdón es una palabra demasiado simple para algo tan grave. El silencio que siguió se extendió entre ellos como un abismo, recordándole la gravedad de su falta, pero continuó allá y esa palabra fue un puente sobre el abismo. Si puedo confiar en la persona que estás empezando a ser, puedo ver el esfuerzo que estás haciendo, el cambio que está ocurriendo dentro de ti, y en este momento eso es más importante que el perdón. Se alejó lentamente hacia el consultorio, dejándolo con esas palabras resonando en su mente y en su corazón. La conversación lo dejó temblando, una mezcla de emociones turbulentas. La negación de su perdón fue dolorosa, pero justa. Sin embargo, su confianza en su cambio era un regalo inesperado, una semilla de esperanza que comenzó a germinar en el terreno fértil de su arrepentimiento. Se dio cuenta de que la redención no se trataba de ser perdonado, sino de convertirse en alguien digno de ese perdón. 3 días después, en la quietud de la madrugada, a las 2 de la mañana, la alarma de emergencia del hospital rompió el silencio. No era una sirena estridente, sino un código anunciado por los altavoces, una llamada a la acción para el personal de maternidad. Mariene había llegado, y su trabajo de parto había comenzado de forma abrupta y con complicaciones inesperadas. Mateo estaba a punto de terminar su turno nocturno, agotado, pero satisfecho con el trabajo del día. Fue entonces cuando vio a Ricardo corriendo por los pasillos, una figura imponente, moviéndose con una urgencia desesperada. Llevaba a Mariana en brazos. Su rostro, normalmente sereno y controlado, ahora era una máscara de pura preocupación. El amor y el miedo luchaban en su expresión. La expresión en el rostro del exmilitar era la de un hombre que había enfrentado balas enemigas y situaciones de vida o muerte sin pestañear, pero que nunca había experimentado un terror tan profundo como el de ver sufrir a la mujer que amaba. Su fortaleza, forjada en el campo de batalla, parecía desmoronarse ante la fragilidad de la vida que su esposa llevaba dentro. ¿Dónde está el doctor? Necesito un doctor, gritaba Ricardo, su voz resonando en los pasillos silenciosos. Y mi esposa está sangrando. Por favor, ayúdenla. El doctor de guardia apareció de inmediato, seguido por un equipo de enfermeras que se movía con una eficiencia coreografiada.
acostumbradas a manejar crisis como esta con rapidez y profesionalismo. Mateo observaba la escena desde la distancia, sintiéndose completamente inútil. Un mero espectador en un drama que él mismo había ayudado a desencadenar. Una parte de él quería huir, escapar de la culpa que lo consumía, pero otra parte, más fuerte y nueva, le decía que debía quedarse, que debía enfrentar esto, que era su responsabilidad estar allí. Es una complicación menor, no se alarme, explicó el doctor a Ricardo después de un rápido examen a Mariana. El bebé viene en una posición incorrecta, lo que se conoce como presentación podálica, pero podemos manejarlo sin problemas. Necesitamos prepararla para una cesárea de emergencia de inmediato para evitar cualquier riesgo para ambos. Durante las siguientes 2 horas, que se sintieron como 2 siglos, Ricardo caminó por los pasillos de la sala de espera como un león enjaulado. Sus manos, normalmente firmes como rocas, temblaban ligeramente, la única señal externa del terror que lo carcomía por dentro. Se pasaba las manos por el pelo, miraba el reloj constantemente, perdido en un mar de ansiedad. Mateo, después de 1 hora de observarlo, sufrir en silencio, reunió el coraje para acercarse. Se sentía como un intruso, como la última persona en el mundo que tenía derecho a ofrecer consuelo, pero no podía soportar ver a su tío en ese estado de angustia. Se acercó lentamente con el corazón en un puño. Señor tío, se corrigió la palabra, todavía sintiéndose extraña en sus labios. ¿Puedo acompañarlo? No debería estar solo en un momento como este. Ricardo lo miró, sus ojos reflejando una sorpresa genuina. No esperaba ese gesto de su sobrino, del joven que había despreciado durante tanto tiempo. La oferta era inesperada y de alguna manera reconfortante. No tienes que hacer esto, Mateo. Esta no es tu carga, respondió Ricardo, su voz ronca por la tensión. Sí tengo que hacerlo, insistió Mateo con una convicción que nunca antes había tenido. Esa mujer, su bebé, yo los puse en peligro una vez. Necesito estar aquí hasta saber que están bien. Es lo mínimo que puedo hacer para empezar a reparar el daño. Los 2 hombres, el tío y el sobrino, se sentaron juntos en las incómodas sillas de plástico de la sala de espera. El silencio entre ellos ya no era hostil, sino que estaba cargado de 15 años de distancia familiar y 6 semanas de una transformación asombrosa. Era un silencio que hablaba de arrepentimiento, de segundas oportunidades y del frágil comienzo de una reconciliación. Cuando eras niño, comenzó Ricardo de repente, su voz rompiendo el silencio, solías seguirme a todas partes. Decías que querías ser un soldado como yo, proteger a los inocentes. Mateo sonrió con una tristeza melancólica. Recuerdo eso. Eras mi héroe, mi modelo a seguir. No sé en qué momento me perdí, en qué momento me convertí en esto. ¿Sabes por qué me alejé realmente de la familia? Mateo preguntó Ricardo, su mirada perdida en la distancia. Mateo negó con la cabeza. Fue porque vi lo que el dinero y el poder les estaban haciendo a todos ustedes. Vi cómo tu padre trataba a los empleados como objetos desechables. Vi cómo tu madre hablaba con desprecio de las personas pobres como si fueran menos humanos. Y te vi a ti y a Camila, continuó su voz cargada de dolor, creciendo con la creencia tóxica de que eran superiores a otros seres humanos solo por haber nacido con privilegios. En el ejército aprendí una lección vital. El verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que está dispuesta a sacrificar por los demás. Un principio que nuestra familia olvidó. Como usted sacrificó su relación familiar por sus principios, añadió Mateo, comprendiendo por fin la magnitud del sacrificio de su tío. Y como tú, replicó Ricardo mirándolo a los ojos, estás sacrificando tu comodidad y tu orgullo para servir a mujeres que antes considerabas inferiores. Estás aprendiendo la lección, sobrino. Estás encontrando tu valor real. En ese momento de profunda conexión, el doctor salió de la zona de quirófanos, todavía con la mascarilla quirúrgica colgando del cuello, su rostro cansado pero sonriente. Señor Velarde, dijo dirigiéndose a Ricardo. Felicidades, tiene usted un hijo hermoso y completamente saludable, y su esposa está perfectamente bien recuperándose de la cirugía. Todo salió a la perfección. Un suspiro profundo escapó de los labios de Ricardo mientras se dejaba caer en la silla, liberando toda la tensión acumulada. El alivio lo inundó, una ola que lavó todo el miedo y la angustia. ¿Puedo verlos ahora?, preguntó su voz temblando de emoción. Por supuesto, respondió el doctor. Están en la habitación 304 esperándolo. Mientras se dirigían hacia la habitación, Ricardo se detuvo y puso una mano en el hombro de Mateo. Quiero que vengas conmigo, Mateo. Quiero que conozcas a tu primo. Tú también eres parte de esto. Entraron juntos a la habitación, donde Mariana, aunque agotada por la prueba, resplandecía con esa luz especial de las madres recién paridas. En sus brazos, sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Ricardo, susurró Mariana, sus ojos llenos de amor. Mira qué hermoso es. Es perfecto. Ricardo se acercó a la cama y besó la frente de su esposa con una ternura que hizo que Mateo sintiera una punzada de envidia sana. Nunca había presenciado un amor tan puro y protector. ¿Cómo vamos a llamarlo?, preguntó Ricardo. Mauricio, respondió Mariana, como el arcángel que protege a las familias. Mateo se quedó de pie junto a la puerta,
un observador silencioso de la escena sagrada que se desarrollaba ante él. Ese bebé, que ahora dormía plácidamente en los brazos de su madre, había estado en peligro mortal por su culpa. Esa mujer, que ahora irradiaba una felicidad maternal indescriptible, había sufrido humillación y terror por su arrogancia. El contraste era abrumador. Mateo, acércate, no te quedes ahí. Lo llamó Mariana, su voz suave y acogedora. Él se aproximó lentamente, con pasos vacilantes, como si estuviera pisando tierra sagrada, temeroso de perturbar la paz de la habitación. ¿Quieres cargarlo?, le ofreció ella un gesto de confianza que lo dejó sin aliento. Yo, no sé si deba, balbuceó sintiéndose indigno. Quiero que lo hagas, insistió ella con una sonrisa amable. Quiero que sientas el peso de la vida que al final también ayudaste a proteger durante todas estas semanas en el hospital. Con manos temblorosas y el corazón latiéndole a 1000 por hora. Mateo tomó al pequeño Mauricio en sus brazos. El bebé era tan pequeño, tan frágil, tan perfectamente formado. En ese instante, los pequeños dedos de Mauricio se cerraron instintivamente alrededor del dedo índice de Mateo, una conexión tan simple como profunda, y en ese momento algo se rompió definitivamente dentro del joven Velarde. Toda la arrogancia, todo el desprecio, toda la fría indiferencia que habían caracterizado sus 22 años de vida se desmoronaron como un castillo de arena golpeado por la marea. Comenzó a llorar. No era el llanto manipulador de un niño rico que no consigue lo que quiere. Era el llanto profundo, liberador y sanador de un hombre que finalmente entendía la magnitud de sus errores y la abrumadora belleza de la redención. Las lágrimas limpiaban su alma, lavando años de egoísmo y cejera autoimpuesta. Era un bautismo de humildad. Lo siento, susurró entre sollozos, mirando alternadamente al bebé, a Mariana y a Ricardo. Lo siento muchísimo. Desde el fondo de mi alma, lo siento. Las palabras eran insuficientes, pero eran todo lo que tenía. Eran honestas, crudas y venían de un lugar de profundo arrepentimiento. Eran el comienzo de su nueva vida. Lo sabemos, sobrino, respondió Ricardo, colocando una mano firme y reconfortante en el hombro de Mateo. Y ahora que lo sientes de verdad, ahora que lo entiendes, podemos empezar a ser una familia otra vez. Afuera, el amanecer comenzaba a pintar el cielo de colores dorados y rosados, como si el mundo entero celebrara el nacimiento de Mauricio y el renacimiento de Mateo. 5 años después, el jardín de la mansión Velarde era irreconocible. Donde antes se erigían ostentosas estatuas de mármol y fuentes que desperdiciaban agua, ahora crecían árboles frutales cuyas ramas se ofrecían generosamente a los niños del vecindario. Donde antes había un césped perfectamente cortado que nadie osaba pisar, ahora había un alegre parque infantil. Mateo, ahora un hombre de 27 años, con una serenidad en la mirada que antes no poseía, empujaba suavemente el columpio, donde su primo Mauricio reía con la alegría pura de sus 5 años. El niño había heredado los ojos grises de la familia Velarde, pero tenía la sonrisa bondadosa y la compasión de su madre, una combinación perfecta de fuerza y ternura. Tío Liu, ¿me cuentas otra vez la historia de cuando trabajabas en el hospital?, preguntó Mauricio con esa curiosidad infinita de los niños. Pero si ya te la he contado 1000 veces, campeón, respondió Mateo con una sonrisa. Lo sé, pero me gusta, sobre todo la parte donde ayudaste a nacer al bebé de Patricia, el que se llama como mi segundo nombre. Mateo sonrió ante el recuerdo. Patricia y su hijo Andrés, ahora también de 5 años, se habían convertido en parte de su familia extendida. Gracias a una beca completa financiada por la nueva Fundación Velarde, Andrés estudiaba en la misma escuela privada a la que antes solo asistían los hijos de los millonarios. El cambio había sido profundo y sistémico. Está bien, te la contaré, cedió Mateo, pero después tienes que ayudarme a preparar la cena para todos. Trato hecho. Desde la terraza de la casa, Mariana observaba la escena con una sonrisa, acariciando su nuevo vientre. Estaba embarazada de nuevo, esperando una niña a la que llamarían Esperanza, un nombre que lo significaba todo para ellos. Ricardo se acercó por detrás y la abrazó, colocando sus manos sobre las de ella en un gesto de amor y protección. ¿En qué piensas, mi vida?, le preguntó suavemente. En lo extraña y maravillosa que es la vida. Hace 5 años jamás habría imaginado que tendríamos esta familia tan hermosa, ni que tu sobrino se convertiría en el hombre increíble que es ahora. Santiago Velarde, el patriarca, había tomado una jubilación anticipada. Ya no dirigía su imperio con puño de hierro. En su lugar, había canalizado su energía y sus recursos en la fundación, que ahora ofrecía trabajo digno, seguro médico y guarderías de madres solteras. Pasaba sus días enseñando a Mauricio a pescar en el estanque que había mandado construir en el jardín. Camila, la hermana menor de Mateo, también había experimentado su propia y profunda transformación, inspirada por el cambio radical de su hermano. Ahora dirigía un centro de acogida para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, usando su energía y sus contactos para crear un refugio seguro para quienes más lo necesitaban. Papá, mamá, ¿puedo quedarme a cenar esta noche?, preguntó Mateo, acercándose a la terraza con Mauricio de la mano.
Esta es tu casa, hijo. Siempre puedes quedarte. No tienes ni que preguntar, respondió Ricardo. Pero todos sabían que Mateo tenía su propio apartamento, un lugar modesto cerca del hospital, donde ahora trabajaba como coordinador de voluntariado. Había terminado sus estudios de enfermería, especializándose en cuidados neonatales. Su misión ahora era guiar a otros jóvenes privilegiados, a menudo enviados por los tribunales o por sus padres desesperados, a descubrir el valor del servicio social, usando su propia historia como un poderoso testimonio de que el cambio es posible, de que la redención existe. Mientras preparaban la cena juntos, la cocina se llenó de risas y conversaciones. En un momento, Mauricio se detuvo y miró a su primo con la honestidad brutal de los niños. Tío Leo, ¿es verdad que antes eras malo? Mateo dejó de cortar las verduras y se agachó para quedar a la altura de su primo. Sí, Mauricio, antes era muy malo. Lastimé a tu mamá cuando estaba embarazada de ti. Pero ya no eres malo, afirmó el niño con una certeza absoluta. Trato de ser bueno todos los días, respondió Mateo. A veces es fácil, a veces es difícil, pero tú y tu mamá me ayudan a recordar por qué vale la pena intentarlo cada día. Mauricio reflexionó seriamente. Mi mamá dice que las personas pueden cambiar si realmente quieren y dice que tú cambiaste porque aprendiste a amar. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.